Bienvenidas de nuevo. Estamos, como sabéis, en el curso Poéticas de la Solidaridad, alternativas al darwinismo social desde la ciencia y la historia del anarquismo. Damos inicio hoy a la sesión quinta, que hemos llamado Rebeldes Periféricas del siglo XIX, aprendizajes de las luchas y prácticas de las revolucionarias decimonónicas para un feminismo libertario y de clase hoy. Y bueno, el propósito de la sesión, como os decíamos en la web, pues era por un lado contribuir, ¿no?, en la medida de lo posible a rescatar del desconocimiento y muchas veces del olvido las luchas y prácticas y discursos de las mujeres que combatieron, ¿no?, las relaciones de dominio en el siglo XIX. La idea es eso, recuperar, ¿no?, los sueños decimonónicos de las mujeres desobedientes en general, las mujeres de la chusma, ¿no?, como se decía entonces, las obreras, las librepensadoras, las comuneras, las defensoras del amor libre, etc. Y la idea de esto, como el resto del curso, no es solo visibilizar, recuperar, rescatar del olvido sin más, sino que esto que recuperamos, estas ideas, estas prácticas, se pongan en relación, se pongan en diálogo con las luchas feministas de hoy, con las luchas feministas actuales, ¿no? Y por eso las preguntas, ¿no?, que habíamos propuesto para la sesión, que habíamos pensado para diseñarla, eran cómo interpelan esas outsiders y revolucionarias del siglo XIX, o en qué interpelan al feminismo de hoy, ¿no?, a los feminismos de hoy. O, planteado de otra manera, ¿no?, qué lecciones, qué aprendizajes recoger de estas ancestras para seguir, pues, manteniendo la energía, ¿no?, acicatando un feminismo que sea de clase, un feminismo que no se pacifique o que siga empeñado, por decirlo de otro modo, pues, en tirar del hilo de las potencialidades más subversivas, ¿no? Y bueno, para abordar estas cuestiones, las que surjan, que surgirán más en el debate seguro, y después de la introducción de Ana, contamos con Ana Muiña, que es, entre otras cosas, historiadora, es activista, es diseñadora gráfica, es editora y es escritora. Ahí es nada, y ya lo que quieras añadir, y que además ha tenido la generosidad de, a pesar de un accidente, ¿no?, que ha tenido recientemente, pues animarse a estar ahí frente a la pantalla este par de horitas con nosotros, o lo que ella quiera, ¿eh? Cuando se canse ya le hemos dicho que avise y se despida y ya, ¿vale? Así que muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotras y también pues, por el esfuerzo. Pues nada, gracias, en fin, a estas iniciativas tan bonitas, de nociones comunes, a Jorge y a ti, Marisa, y luego pues a todas las personas que veo, unas cuantitas por aquí arriba, que estáis en el espacio interestelar, así que pues venga, al ataque que voy. Bueno, voy a empezar con una frase que encontré en un periódico de 1914, Woman Rebel, ¿no? Porque yo mis investigaciones, más que historiadora, no me gusta la palabra, prefiero investigadora, porque se ajusta más a lo que hago realmente, ¿no? O sea, tengo una visión muy camusiana de lo que es la historia, ¿no?, en relación a lo que decía Albert Camus, ¿no?, pues que no hay que ponerse a servicio de la historia, sino al servicio de quienes la padecen. Entonces prefiero ubicarme en el campo de la investigación de la historia social, sobre todo, particularmente, ¿no? Entonces, una parte muy importante de mi investigación son los periódicos, la prensa que había en el siglo XIX, la prensa revolucionaria, la prensa de mujeres, porque bueno, pues descubro mucha prensa nueva y descubro muchas cosas que bueno, me sirven de fuentes primarias, ¿no? Prefiero no repetir lo ya dicho, que muchas veces es falso, sino ir a esos lugares donde, bueno, pues en el caso de las mujeres se expresaban, y poder sacar, bueno, pues frases, poder sacar luchas, poder sacar un montón de cosas, ¿no? Entonces, en esta publicación, muy relacionada con Emma Goodman, muy relacionada con las mujeres anarquistas norteamericanas, decían: las mujeres rebeldes reclaman el derecho a la pereza, el derecho a ser madre soltera, el derecho a destruir, el derecho a crear, el derecho a amar y el derecho a vivir. Bueno, pues esta frase de este gran movimiento, ¿no?, que se llamaba en Estados Unidos el birth control, o el control de la natalidad, pero que era muchísimo más, ¿no?, que era el control sobre
sobre nuestro propio cuerpo y el control sobre nuestras mentes. Bueno, pues fue un movimiento importantísimo, que yo creo que es el movimiento más importante que ha habido desde primeros del siglo XIX hasta acá, porque luego, claro, empecé a indagar, ¿no?, todos estos movimientos, como digo, internacionales, ¿no?, que bueno, pues ellas unían lo que es la reproducción de la vida humana, unían la sexualidad libre, me refiero, unían las uniones libres o el amor libre también. Estaba también muy ligado con el antimilitarismo, ¿no? Por ejemplo, Marie Huot, que fue la que acuñó el término huelga de vientres, que fue en el siglo XIX, pues era una anarquista francesa, ¿no?, que decía que es que había que hacer una huelga de vientres, es decir, tenía una posición antinatalista porque estaban en guerra continuamente. Entonces, en la opinión de un sector muy minoritario de las anarquistas, porque claro, en fin, había también muchas diferencias entre ellas, unos sectores que abogaban más por la maternidad conscientes, y sectores verdaderamente radicales como el de Magui, que eran pues eso, antinatalistas, que decían bueno, pues que traer hijos al mundo pues eran los chicos carne de cañón para las guerras y las chicas pues carne de placer también para los soldados invasores que estaban en las guerras, ¿no? Entonces empecé a tirar del hilo, ¿no? Y bueno, pues empecé a ver que este gran movimiento, todos esos grandes movimientos procedían ya del inicio del siglo XIX. O sea, que hace ya un par de siglos, porque es que claro, hablamos del siglo XIX y a veces nos cuesta ubicarnos, hace un par de siglos, pues que había mujeres que ya planteaban este tipo de cosas. Y entonces se situaban en el socialismo utópico, en los movimientos socialistas utópicos, porque yo considero que tienen una vigencia y una importancia tremenda. Y bueno, pues están poco estudiados, poco valorados, conocemos muy poco lo que supusieron estos movimientos. Y bueno, pues por ejemplo, una parte de estos, que luego abundaré con André Leo y otras anarquistas que proceden también del movimiento socialista utópico, pero ya por ir situando, ¿no?, estos movimientos socialistas utópicos no solo fueron en Francia, sino que, bueno, pues claro, que se referían a Charles Fourier, se refería a Owen, se refería, bueno, pues a una serie de teóricos que, claro, con los exilios, pues iban transmitiendo esas ideas de un continente a otro, ¿no? Entonces hubo una parte de ese movimiento socialista utópico, una comuna, dijéramos, de vida y trabajo, que a mí me encanta, que eran las amantes libres. Era mixto, o sea, que era de hombres y mujeres, pero entonces tenían, en fin, había una de ellas que era las hermanas Clavkin, ¿no?, que decían: soy un amante libre, tengo el derecho inalienable, constitucional y natural a amar a quien yo quiera, de elegir el tiempo que va a durar ese amor y de sustituirlo cada día, si es lo que me place. Y ante ese derecho intrínseco, ni ustedes ni sus leyes pueden interferir. Esto lo decía esta mujer miembro de Amantes Libres en 1875, o sea que fijaros la vigencia de todos estos planteamientos, ¿no? Había otra periodista importantísima, muy desconocida aquí en nuestro país, que bueno, pues en Rebeldes Periféricas, que ya tiene casi 17 años, la primera edición, pues la saqué, que era Louise Weiss Brother, ¿no? Entonces, Louise Weiss Brother, en relación a todo este movimiento del control del cuerpo, del control de las mentes, decía: somos rebeldes en el sentido más completo de la palabra. Tenemos la determinación de derribar el poder gobernante para destronarlo. O sea, utilizaban, que yo en mi libro también lo he cogido, utilizaban la palabra rebelde con una connotación que siempre para el anarquismo ha estado muy vinculada, ¿no? Porque hay sectores del anarquismo, incluso en el siglo XX, que decían: no somos revolucionarios, somos rebeldes, ¿no? Porque consideraban que el término revolucionario en algunos casos era el término, pues, de sustituir
un poder por otro, de sustituir un gobierno por otro, y el concepto de rebeldía era un concepto interiorizado, un concepto personal, un concepto de la vida cotidiana y además un concepto, por supuesto, pues social y político, ¿no? Por citar a otra dentro de este movimiento, porque claro, al ser un movimiento internacional, estaban en España, estaban en fin en América, por supuesto en América del Norte, en América del Sur, en muchos lugares, en Europa igual. Entonces hay otra mujer dentro de este movimiento del control de nuestros cuerpos, que era Luisa Capetillo. Luisa Capetillo, que a mí me fascina, era una anarquista puertorriqueña importantísima, una teórica, una periodista, que bueno, pues fue la primera en utilizar pantalones allí en Puerto Rico, que el utilizar pantalones era un acto de una subversión, porque significaba pues travestir todos los roles de género, y las mujeres iban a la cárcel por utilizar pantalones. Entonces Luisa Capetillo, en fin, insistía y bueno, pues iba a prisión por este motivo, en otros países igual también, ¿eh? Y bueno, pues en fin, quería el amor libre, tenía parejas y tenía hijos sin casarse, bueno, pues toda una vida bastante interesante, hijas de exiliados españoles bueno, pues huyeron, de revolucionarios españoles que huyeron a Puerto Rico después de la revolución de la primera República Española, la Revolución Federal Cantonal, ¿no? Por ir centrándome, voy siguiendo estos rastros, ¿no? Estos rastros del control de nuestro cuerpo, ¿no? Porque todas estas ideas luego se situaron en la Comuna de París, se situaron, por ejemplo, en el tema del derecho al divorcio, que en la Comuna de París fue la primera vez que se logró, en la abolición de hablar de los hijos ilegítimos, porque entonces pues hablar de los hijos bastardos o los hijos ilegítimos era lo normal. Entonces las comuneras dijeron, claro, a favor de las uniones libres, que cualquier hijo era igual de legítimo que otro, porque claro, el hablar de hijos ilegítimos o de bastardos suponía pues que estaban penalizando las relaciones bueno, pues de matrimoniales, ¿no? Quien se salía del matrimonio era un hijo ilegítimo. Entonces, para ellas consideraban que era denigrante este concepto y entonces lo abolieron, o, consiguieron que las uniones libres tuvieran tanta validez como los matrimonios civiles, propusieron los matrimonios civiles, por supuesto defendieron el derecho al aborto y el derecho a la maternidad consciente. Entonces, después de este impulso tan grande que se dio en los tiempos de la Comuna, llegamos pues a los mayos del 68, tanto francés como mexicano como japonés, porque los 68, los mayos del 68 también fueron muy internacionales, donde bueno, pues hubo un impulso importantísimo sobre los grupos que se llamaban los grupos de liberación de la mujer, que a mí me parece una expresión muy bonita porque realmente era a lo que aspiraban, ¿no? Y después, en el Estado español, pues entre los 70 y los 80, también estuvimos, yo en fin, fue una militante muy comprometida con este gran movimiento, ¿no? Y bueno, pues estaba relacionado al derecho a decidir, al aborto libre y gratuito. Bueno, pues este concepto, ¿no? Sigue ahora invalidándose por medio de los gobiernos, por medio de la Iglesia, que estamos viendo pues, en determinados países cómo se siguen, en fin, produciendo pues, un bloqueo de estos derechos que ya estaban conseguidos y que volvemos a retroceder. Por eso considero que es el movimiento más importante que ha habido, ¿no? Un movimiento además, bueno, pues transversal, donde muchas mujeres de distintas índoles se unían justamente para, en fin, para provocarlo y conseguirlo, ¿no? No obstante, aquí dentro del anarquismo, dentro de los movimientos anticapitalistas, me refiero
en la década de 1970, sobre todo en el Estado español, pues tuvimos mucha discusión porque, bueno, pues había un sector que sí proponíamos el derecho de decidir con el aborto libre y gratuito, ¿no? O sea, la despenalización, del aborto, y otro sector importante que hablaban de la legalización. Entonces, o sea, de regularlo con leyes, ¿no? Y bueno, pues yo sigo, por supuesto, inclinándome a que nuestro cuerpo y en general cualquier actividad nuestra, en fin, debe en todo caso de despenalizarse, ¿no? Como, bueno, pues las drogas, otros muchos aspectos, pero no de legalizarse, no de que el Estado sea el que tutele, el que nos tutele con leyes determinadas, ¿no? Bueno, pues todas estas investigaciones, en este caso y en otros que abordaré, llevo prácticamente pues casi 5 décadas, ¿no? Siguiendo todos estos rastros. Yo empecé a militar muy jovencita, con 13 años de edad, empecé a escribir bueno, pues en las revistas y en un montón de cosas, y desde entonces no he parado, sigo investigando y me sigo involucrando en fin, en todas estas cosas, ¿no? Y bueno, empecé a teorizar basándome en las ideas de Kropotkin, pero no solo en Kropotkin, sobre considerando que la cooperación y los grandes movimientos sociales en dinamismo, o sea, los que de verdad en fin, han constituido una transformación de determinadas actitudes y una transformación de derechos, eran sistemas vivos, ¿no? Entonces considero que la sociedad es un sistema vivo, un sistema biológico, y que la ayuda mutua y la solidaridad, tanto entre los diferentes colectivos humanos, tanto entre los diferentes grupos de mujeres, tanto entre los humanos y el resto de los animales, es el único medio por el que se ha demostrado que podemos avanzar y podemos subsistir de alguna manera, ¿no? Los movimientos socialistas utópicos me fascinaron en el momento que empecé a indagarlos, en particular en el libro este de André Leo, porque aunaban teoría y práctica, ¿no? Aunaban pensamiento y aunaban acción. Era la primera vez, ya cuando empezó a existir el capitalismo industrial, ¿no? Donde, bueno, pues había por parte de muchísimos sectores una crítica a ese capitalismo despiadado, ¿no? Bueno, pues que tenía pues viviendas inhabitables, contaminación de las ciudades, hacinamiento, la explotación laboral en las fábricas, ¿no? Trabajando pues 15 horas diarias y trabajando niños y niñas continuamente. Entonces, ante esto, estos movimientos lo que hicieron no fue solo una denuncia, sino plantearon dar una vuelta y plantearon una alternativa, creando otro tipo de sociedades, ¿no? Pequeñas sociedades que se llamaban comunidades, que se llamaban asociaciones, que se llamaban falasterios, donde pues aunaban vida y trabajo, ¿no? Ahí estaban, pues por ejemplo, Flora Tristán, que fue una socialista utópica importantísima, ¿no? Y bueno, ella murió joven, murió en 1848, pero dejó uno de los textos muy importantes, La Unión Obrera, donde planteaba la necesidad pues de unir, o sea, de que las obreras pudieran sindicarse. Y bueno, pues descubrí, siguiendo el rastro este, descubrí una comunidad, una asociación del primer socialismo utópico en Francia, que fue la Asociación de Busac, ¿no? La Asociación de Busac me dejó enganchadísima, porque es que, bueno, pues es muy desconocida. Aparte de mí, creo que nadie, o no he encontrado a nadie que pudiera, en fin, darme datos, darme determinadas cuestiones. Entonces me fui a la Biblioteca Nacional de Francia, encontré la revista que hacían, la Revista Social, la revista social, y bueno, a partir de ahí empecé a indagar sobre ese tema, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé a ver, por ejemplo, bueno, pues esta gente tenía
estaba Pauline Roland, que era una periodista y una militante de primer orden dentro de lo que es el socialismo utópico, una de las primeras en organizar a las trabajadoras. Entonces ella era, dentro de esta comunidad de Busac, que se llamaba, pues tenían una imprenta donde imprimían el periódico y luego, claro, como vivían en colectividad, no solo para ellas, sino también para los niños de Busac, que era pues un pueblo, pues les daba clases, ¿no? Y bueno, pues empecé a indagar en esta asociación, entonces vi, bueno, pues que ahí estaba una parte de la financiación de esta asociación era de George Sand, la célebre escritora, por allí iba Charles Baudelaire, que era un flipado de esta asociación, Turgenev, Chopin, Liszt, bueno, determinada gente que ahora pues alucinamos con ella, bueno, pues eran partícipes y apoyaban a este colectivo de gente, ¿no? Y bueno, pues dentro de uno de los teóricos y fundador era Pierre Leroux, que luego también tirando de Pierre Leroux, pues descubrí que la palabra socialismo posiblemente la acuñara él. Estoy hablando de 1822, o sea que fijaros si hay que irse hacia atrás para hablar de este tema. Entonces era un socialismo que no tiene mucha relación a lo que hoy podemos entender por socialismo, entonces lo entendían en un sentido comunitarismo, en un sentido mutualista, muy relacionado con las ideas de Proudhon, y en un sentido antimonárquico, un sentido republicano, porque bueno, pues al estar en Francia, en fin, para ellos era importante el desechar lo que era la monarquía, ¿no? Y Pierre Leroux decía, la filosofía tiene por blanco la práctica misma de la vida. O sea, para que veáis la importancia de ligar lo que era la teoría y de ligar lo que era la práctica, ¿no? Descubrí que en este grupo teorizaron una idea que era el círculos lo llamaban, ¿no? En latín, que era el círculo. Y bueno, pues me llamó muchísimo la atención porque, claro, al empezar a leer, pues comprobé que para ellos fue la primera teorización sobre la ecología y sobre la cooperación, ¿no? Que ellos decían que el círculo unía la cooperación de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, frente a la acumulación capitalista, ¿no? Frente a todas las ideas mercantiles, bueno, pues planteaban esta idea no solo de asociación, sino de trabajar la tierra y de generar, pues eso, los frutos de ese trabajo, repartirlos entre toda la gente. Y bueno, pues hacían una crítica muy fuerte a la contaminación, que claro que, en fin, casi 2 siglos atrás, pues si vivieran ahora se quedarían enloquecidos, ¿no? Pero bueno, pero ya entonces ya había, claro, había bastante contaminación. Se negaron a usar fertilizantes y bueno, pues plantearon un tipo de compuesto, un abono orgánico, ¿no? Que ellos lo llamaban el compuesto de sustancias vivientes. O sea, que es un poco el compost que hoy se puede utilizar, que hablando en plata, pues eran las cacas humanas y las cacas del resto de los animales, con lo cual estamos hablando de 1840, o sea, que es que imaginaros el avance de todas estas ideas, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba André Leo, que André Leo es una figura importantísima, pero bueno, muy desconocida aquí. Y bueno, pues André Leo empezó a escribir en la Revue Social, empezó a participar en este colectivo y ya entonces era ya una escritora muy conocida, porque en la época era tan conocida como George Sand, ¿no? Lo que pasa que ella, pues claro, era colectivista, era bakuninista, decía siempre lo que pensaba, por lo tanto era una persona muy crítica y bueno, pues las personas críticas, yo también me considero muy crítica y en general no gustamos, o sea, no quiero decir que somos personas incómodas porque bueno, pues de alguna manera nos es difícil a veces encasillar, ¿no? Y André León metía una liza. Pese, ella siempre hablaba más que de anarquismo, hablaba de la idea, ¿no? Esa idea pues en fin,
interiorizada, ¿no? de lo que era el anarquismo, pero también en la acción. Y bueno, pues criticaba a Proudhon, porque era claro, Proudhon era muy machista, hizo unas críticas brutales a Proudhon, hizo críticas también incluso pues a Bakunin, pese a que ella era bakuninista. Y bueno, pues después de esto de la asociación de Busak y de la revolución de 1848, tuvo que irse al exilio. Regresó, se hizo muy amiga de, bueno, vivían en el mismo edificio que la familia Reclus, que Elisée Reclus, el célebre geógrafo. Elisée y Elie, bueno, Elisée era geógrafo y Elie era antropólogo. Y bueno, pues a partir de ahí empezaron a crear organizaciones de mujeres y empezaron a estructurar todo lo que fue el primer movimiento de la comuna, porque claro, la comuna no surgió de la noche a la mañana, había ya un movimiento contra la guerra muy importante de la Primera Internacional y en particular del anarquismo, que siempre aparece muy denostado durante la comuna, pero vamos, no fueron los únicos, evidentemente, porque claro, había otros muchos sectores, pero sí fue el grupo más apasionado y el grupo que más defendió la comuna, ¿no? Entonces encontré un artículo suyo, que es el que os he pasado, que quizá a lo mejor para vosotros no tenga mucho valor, es un artículo más, pero es, en fin, yo daba saltos cuando lo encontré, porque es que es un artículo para los investigadores muy valioso, ¿no? Porque claro, se partía de que en la Comuna de París apenas había mujeres, ¿no? Entonces que eran unas poquitas, las petroleras, pero bueno, nunca se supo datar el número. Y bueno, pues claro, yo empecé a ver y había más de 100.000 mujeres obreras participando en la comuna. Y entonces resulta que André Leó, como digo, que era una periodista muy importante, en la comuna, claro, tenían una actividad frenética y además de luchar en las barricadas, escribían en periódicos, ¿no? Que yo no me puedo explicar el nivel, en fin, de duplicación o triplicación que tenían, ¿no? Entonces André Leó con otros militantes editaron un periódico que se llamaba La Social, ¿no? Que era la social, era como coloquialmente se hablaba de la revolución social, ¿no? Siempre pues no hablaban así, sino decían la social, ¿no? Y bueno, pues en este texto ella afirma claramente de que si no es, si lo habéis leído, no, en fin, no quiero abundar más, pero ella habla claramente de que si no es por las mujeres, la Comuna de París no hubiera podido surgir, ¿no? Y bueno, y de que las revoluciones, si siempre, en todas las revoluciones hasta la fecha, hasta su fecha, hasta 1871, todas las revoluciones habían querido contar con la mujer como, bueno, pues para, en fin, de atrezo, ¿no? Pero que no habían escuchado todas las demandas y no habían escuchado pues todo, no habían tenido en cuenta de igual a igual todos los comuneros, pues todas en fin, las luchas específicas que planteaban las comuneras, ¿no? Entonces, este artículo, como digo, por favor leerlo porque es que es muy valioso, porque es que ya nos adentra esta crítica a la revolución sin la mujer, nos adentra a lo que fue luego el mayo del 68 francés, por ejemplo, que es que pues las francesas decían no puede haber una revolución si no se cuenta con las mujeres, pero también en la revolución social española tenían el mismo debate exactamente, ¿no? Entonces, por eso digo de la importancia de este texto, ¿no? Que da, en fin, una seriedad, un rigor a todas esas ideas que planteaban, ¿no? Ya por seguir un poquito, yo no sé si os interesa que me adentre en otras mujeres del socialismo histórico, por ejemplo, en España, o bueno, puedo dar unas Sí, si pinceladas. pones algún ejemplo de España, fantástico. No, Sí, fantástico, sí. ¿verdad? No obstante, si no Sí. lo hago, pues preguntáis, pero bueno, aparte de las francesas, aquí
que también es muy denostado porque se piensa que aquí en España, pues bueno, como iban ellas con los moños, las sayas y no sé qué, pues bueno, que es que no había mujeres de calados y mujeres revolucionarias, entonces iban como se iba en la época aquí en España, pero vamos, había unas mujeres impresionantes, ¿no? Entonces hubo unas primeras que también eran periodistas, que editaban un periódico que era el Pensil Gaditano, ellas eran gaditanas, y luego, bueno, como en fin, el periódico pues iba, claro, iban sufriendo persecuciones, no sé qué, pues tenían, eso todos los periódicos en general tenían que cambiar de nombre, y entonces pasó a llamarse el Pensil de Iberia, bueno, tuvo varios nombres, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas mujeres eran Margarita Pérez de Celis y Josefa Zapata, que eran periodistas, eran poetas, bastante reputadas, ¿no? Y eran seguidoras de Mariana de Pineda, ¿no? Una de nuestras primeras revolucionarias, granaína, que bueno, pues Mariana de Pineda también se la tiene situada como estandarte del liberalismo, y Mariana de Pineda la ejecutaron por estar vinculada a los círculos anarquistas exiliados en Gibraltar. O sea, Mariana de Pineda era una revolucionaria en toda regla, ¿no? Y bueno, pues ellas eran admiradoras de Mariana de Pineda. Bueno, fue la primera mujer, Mariana de Pineda, que conviene decirlo, fue la primera mujer ejecutada en España por sus ideas políticas, ¿eh? O sea, no la primera que mataron por sus ideas políticas, que eso seguro que hubo otras muchas, pero ejecutada con, en fin, con un juicio y con tal, fue la primera, ¿no? A garrote vil, que era pues una ejecución bastante brutal, ¿no? Y bueno, pues murió muy joven y murió pues en 1832, ¿no? Entonces ellas eran eso, muy partidarias de Mariana de Pineda, y bueno, pues empezaron a plantear, en fin, las ideas, porque ellas eran sobre todo seguidoras de Fourier, las ideas fourieristas, que fueron las que más calaron aquí en España. Aquí hubo falasterios, por ejemplo en Tempul, hubo varios falasterios en diversos lugares. Ellas intentaron montar un falasterio también allí, pero bueno, pues en fin, no pudieron, ¿no? Por problemas económicos y de muy diversa índole, pues no pudieron llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, pues en la primera publicación, que está considerada como la primera publicación, dijéramos, feminista o de feminismo social o como queramos, este Pensil Gaditano, el Pensil de Iberia, es de 1857, o sea que bueno, pues en fin, podéis ver pues los años que han pasado desde entonces, ¿no? Y bueno, pues estas mujeres, eso, en base a a las persecuciones, pues empezaron de literatas, empezaron de escritoras y acabaron pues de cigarreras, el oficio pues más, en fin, más abundante en ese momento para las mujeres obreras, que era pues el estar en las fábricas de tabaco. Ellas estuvieron en la fábrica de tabaco de Cádiz, una fábrica de tabaco muy importante, y bueno, pues acabaron, Josefa Zapata medio ciega, o sea, bueno, pues en unas condiciones de vida como el resto de las obreras, porque es que como vuelvo a repetir, estaban incluidas, vivían pues en los barrios donde vivía el resto de la población, ¿no? Y bueno, pues después de Margarita Pérez de Céliz y de Josefa Zapata, que evolucionaron del socialismo utópico a la Primera Internacional, fueron miembros de la Primera Internacional, y ahí estaba también otra mujer que me flipa muchísimo, que es Guillermina Rojas Llorguís, ¿no? Guillermina Rojas Llorguís fue una mujer importantísima dentro de la Primera Internacional española. La llamaban el apóstol del amor libre, porque ella defendía en fin, las uniones libres, o sea que esto del amor libre muchas veces hay confusión, ¿no? O sea, porque el amor libre iba desde uniones libres hasta, o sea, de parejas que no se casaban, parejas sin papeles, hasta, bueno, pues el no tener una pareja fija, o sea, iba de un lado
de un punto a otro, ¿no? Pero generalmente cuando se hablaba de amor libre, más bien era uniones libres, ¿no? O sea, uniones sin papeles, sin, porque claro, al ser anarquistas rechazaban que el Estado les tutelara y les rechazaban los matrimonios civiles incluso, ¿no? Entonces Guillermina Roja y Orguís está eso considerada como una de las primeras milicianas en participar en la primera revolución de 1868, en la primera, en la defensa de la revolución cantonal en 1872. Y bueno, pues ella me encanta porque es que iba con unos trajes, iba con un sable, iba con un kepis, que era pues en fin, como las chaquetas que llevaban en la Revolución Francesa, iba con un gorro frigio rojo, o sea que podéis imaginaros la Guillermina Roja, pues como iba, que además vivía en mi barrio, vivía en Antón Martín, aquí en Madrid, en la calle, cerca de la calle Atocha. Entonces, bueno, pues así iba Guillermina Rojas paseándose, Guillermina Rojas y otras más, ¿no? Y bueno, pues en concreto Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales, pues las cita, claro, con mucha admiración, sobre todo a Guillermina Rojas. Y luego, pues fue muy criticada ay, sí lo diré, bueno, se me ha ido ahora, bueno, paso porque se me ha ido. ¿Os Emilia podría Pardo recordar Bazán. en qué episodios las cita? En Amadeo de Saboya, en Ujú. Amadeo, en la parte de Amadeo de Saboya, claro que es el libro dedicado a la Revolución, pues ahí la cita como, bueno, pues que eran unas mujeres súper súper bravas, que de hecho lo eran, ¿no? Y bueno, pues esta Emilia Pardo Bazán, que no me salía, pues claro, porque ahora todo el mundo está con Emilia Pardo Bazán, y Emilia Pardo Bazán, con todos mis respetos, pues tenía un feminismo muy conservador, ¿no? Y yo eso, en la prensa de la época, pues, o sea, Emilia Pardo Bazán se mofaba de Guillermina Rojas diciendo que iba a echar un fantoche, que iba, bueno, pues claro, que no iba de acorde con los roles de su sexo, porque claro, pues es que Guillermina y otras de la Primera Internacional iban con pantalones, ¿no? Con, bueno, una especie de sayas y pantalones, bueno, en fin, lo que había, pero claro, rompieron los roles de género tremendos, ¿no? Y Guillermina, por ejemplo, escribía en contra de la familia, porque esto es otro aspecto, ¿no? Hacían una crítica a lo que era la familia burguesa bastante considerable, ¿no? Y entonces decían que la familia burguesa, pero en la concepción de la familia burguesa, pero que también eran de familias obreras, ¿no? Y entonces hacían una crítica de que la mujer era considerada una criada en la cama y en la casa. O sea, hablaban de lo que era la prostitución de la mujer dentro del matrimonio y dentro de esos hogares burgueses, que claro, es que eso era avanzadísimo porque ya digo, estamos pues eso, en 1860 y pico, 1870 y pico, ¿no? Bueno, y después de Guillermina Rojas estaba Rosario de Acuña, que también era importantísima, que también fue una de las primeras dramaturgas que tuvimos, escritora. También ella fue evolucionando desde unas ideas, por supuesto, avanzadas, pero ya muy radicales a final de en fin, a final de su vida, muy proclive también al colectivismo, ¿no? Ella al final acabó, eh, bueno, pues eso, con una defensa muy a ultranza de lo que eran los animales, ¿no? Porque decía pues que en España había un barbarismo con respecto al maltrato animal, que eso procedía ya en fin, de siglos atrás. Y bueno, pues ella murió medio ciega en Asturias, en el Cervigón, ¿no? En una casita que el Ateneo de Gijón le donó. Y bueno, pues eso, con sus animalitos, su huerta, o sea, practicando, bueno, pues unas ideas muy sencillas, muy básicas de trueque con otras vecinas, pero bueno, pues era muy calumniada, la llamaba la bruja, la demonia, porque bueno, pues sufrió mucha persecución por ser bastante anticlerical, por ser revolucionaria y también por no callarse. Investigando encontré un poema de Rosario de Acuña que sí quiero compartir
con vosotras, que es la visión de la anarquía. Niños en la miseria abandonados, mujeres siervas, viejos desvalidos, pordioseros hambrientos y ateridos, seres de todo bien desheredados, obreros al trabajo esclavizados, legiones de inocentes oprimidos. Todos los desdichados reunidos se aprestan a luchar desesperados. Sobre el mundo del oro que enloquece, ebrio de orgullos y placer maldito, todos avanzan ya, su furia crece. Brilla en sus manos la incendiaria tea, venganza piden con rugiente grito y un resplandor de sangre los rodea. Esto lo tituló ella La visión de la anarquía, y estaba sin datar, pero considero que debe de ser a principios del siglo XX, al inicio del siglo XX. Ya murió en 1923, con lo cual pues podéis haceros un poco la idea de cómo estaba la situación y cómo determinadas mujeres del calao de Rosario de Acuña, una figura de primer orden en la literatura española, bueno, pues hacían este tipo de sonetos, ¿no? Ya de momento, por concluir, aunque como digo, pues ya para el debate hablamos de lo que queráis, me tengo que remitir a un pensador que para mí es imprescindible, que era Wilhelm Reich, ¿no? Un pensador bueno, pues de la época, vamos, de 1930 a 1950, muy perseguido, también otro verso libre, y que además vivió perseguido en todos los lados, vivió perseguido en Norteamérica, vivió perseguido por los comunistas, vivió perseguido en todos los sitios, justamente pues también por, en fin, por decir lo que pensaba, ¿no? Y bueno, pues Wilhelm Reich en un libro, en Escucha hombrecillo, dice: vivimos en una sociedad emocionalmente pestilente, parte de la plaga emocional. Para mí esto es básico, porque él esto lo dijo en el 48, pero es que lo suscribo plenamente a la situación actual, ¿no? Y bueno, pues considero, como decía Kropotkin, que los adoradores del gubernamentalismo, ¿no? Vemos como las democracias, los estados democráticos liberales, en fin, por etiquetarlos, ¿no? Pues están absolutamente en declive, ¿no? Y bueno, pues los votos y los impuestos, que es la parte fundamental de de lo que es el Estado democrático, los estados democráticos, veo que solo afianza las escaladas bélicas, los ejércitos, las fronteras, las guerras más atroces como la que estamos viviendo en Gaza, ¿no? La persecución de las mujeres, el odio a las mujeres, el odio a otros colectivos de diversidad sexual, ¿no? Los gobiernos neofascistas o neoconservadores más brutales, ¿no? La desaparición de los derechos fundamentales más primarios humanos, ¿no? La destrucción de la naturaleza y de los animales, bueno, pum, 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 ya por no seguir, ¿no? Y bueno, pues considero que el sistema parlamentario, que ya lo decían los anarquistas en su momento, como Sebastián Fauré, es un sistema de podredumbre, ¿no? Esto lo decían a principios del siglo XX y yo lo sigo suscribiendo a principios del siglo XXI. Y bueno, pues considero que ya con esto, ¿no? Como se está demostrando pues la bajeza y en fin, la podredumbre de todo esto, nosotros tenemos que seguir yendo a lo que ya se ha estado haciendo por parte del anarquismo durante un siglo y pico, que es ir de lo particular a lo general, ir de lo simple a lo complejo, ¿no? De crear la cooperación a través eso de grupos de barrio, de consumidores, grupos de mujeres, grupos de lo que queramos, eso, de lo particular a lo complejo, ¿no? Y sobre todo apoyarnos en la cooperación y en el comunitarismo, ¿no? En ese colectivismo, en fin, más rudimentario, ¿no? Para defender la vida y para defender todo lo viviente, ¿no? Pero eso sí, porque yo ahí también soy muy crítica y entonces creo que las relaciones de dominación, las relaciones autoritarias lo impregnan todo, ¿no? Y bueno, pues considero que también en paralelo a todo esto, a todas estas relaciones de cooperación,
hay que estar muy al tanto y no permitir pues, las relaciones autoritarias, las relaciones de poder, ¿no? Que socavan los principios de la cooperación y socava pues, la armonía entre las personas, ¿no? Los grupos, o sea, los filósofos presocráticos, en particular Heráclito, decía que la vida, ¿no? La vida, la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Yo sigo afianzada en esta idea, ¿no? Y considero eso, como considero la cooperación, que es un sistema vivo, creo que ocurre lo mismo, ¿no? La cooperación siempre, a pesar de que tenga flujos y reflujos, pero la cooperación siempre está latente, ¿no? Siempre por ser un sistema vivo y se va transformando según las necesidades que la vida misma nos va dictando y según la conciencia que vamos tomando las personas para avanzar y para hacerlo posible. Por lo tanto, pues aquí de momento me quedo y nada, seguimos. Pues muchísimas gracias, Ana, por toda la exposición. Y nada, si queréis, abrimos ya el micro de Zoom para quienes os atreváis a romper el hielo esta vez. Voy a poner la imagen de galería, así os veo a todo el mundo al mismo tiempo. Y nada, quienes podáis poner la imagen, que ya sé que no puede todo el mundo, pues eso, acompaña mucho vernos, aunque sea online. Bueno, ¿quién se lanza? Venga, animaros. Yo creo que Amalia, ¿no? ¿Queréis decir algo? ¿El grupo de Amalia? ¿O no? Que estáis ahí como buscando. Igual me equivoco, ¿eh? Tengo la impresión de que estáis intentando desmutearos. Pero mientras que encuentran ellas el micro, si alguien más se anima. Vale, pues me lanzo yo mientras ahí está Jorge. Jorge, dale. No, dale tú, luego voy yo. No, ya, así, una cosa que me ha venido a la cabeza cuando hablabas de, bueno, en realidad dos cosas. Cuando hablabas el internacionalismo, ¿no? En el 19, de los movimientos, y en este caso los movimientos anarquistas y también de las mujeres, le daba vueltas como a qué diferencia también con la época actual, ¿no? Que por un lado yo sí creo que ahora las luchas y, bueno, y los discursos y las prácticas y yo qué sé, pues el movimiento la última movilización feminista de los últimos años es ejemplo de ello, ¿no? Pues tienen más facilidad, entre comillas, para contagiarse, para inspirarse, para hacer lazos, porque tienes un montón de herramientas de comunicación, ¿no? Tecnológicas que todas conocemos, para poner en común y, ¿no? Y que, yo qué sé, que traduzcas, ¿no? A cada contexto, no solo idiomáticamente, pues lemas y historias que se han hecho a un lado, pues a otro, ¿no? Y así se puede organizar la huelga feminista, ¿no? Del 2018. Pero a la vez tengo la sensación, como en mi propia sí, experiencia, que en los 90 y bueno, y luego hubo el movimiento de antiglobalización que termina en el 2001, ¿no? Con el asesinato de Giuliani. Al menos en los espacios en que yo estoy de cooperación autogestionada teníamos mucho más costumbre de viajar. O sea, no solo de conectarnos internacionalmente a través de tal, sino como de viajar, de componer desde el conocimiento que haces con los viajes, estar en un sitio un tiempo, de volver, de hacer lazo ahí. Y bueno, ¿no? Y claro, pienso en el siglo XIX con todas las internacionales y cómo la gente sin dispositivos, no solo tecnológicos, sino bueno, de transporte mínimos, e incluso con el tema de los idiomas, ¿no? Y eso no fue obstáculo de ninguna manera para que se hicieran estos grandes movimientos internacionales. Entonces esto siempre me llama mucho la atención y te quería preguntar por ahí. Sí, bueno, claro, es que había muchos, en fin, estaban muy organizados internacionalmente. En primer lugar, la primera internacional obrera, que es que fue importantísima. Y bueno, pues luego hubo la escisión entre la parte marxista y la parte anarquista de la internacional, ¿eh? Pero que, claro, ya se separaron y cada una siguió su camino, ¿no? Aquí en España, pues con Bakunin la Alianza de la Democracia Obrera.
Y bueno, pues claro, toda la gente que iba al exilio, porque es que los exilios fueron importantísimos, por desgracia, evidentemente, pero fueron importantísimos, porque claro, tenían que huir prácticamente con lo opuesto, y entonces al país donde los acogieran, que no era siempre el mismo, ¿no? Que pues muchas veces de aquí de España se iban a Norteamérica o a América del Sur, o sea, o bien, pues eso, había lugares de acogida que en unos momentos pues eran Suiza, en otros momentos era Londres, en otros momentos era Francia, dependiendo de los sitios. Y claro, pues evidentemente ahí ya había grupos, y luego pues era una cosa muy bonita que es que daban clases, ¿no? O sea, por ejemplo, descubrí hay un colectivo que me fascina, que es la Nashi, ¿no? Un colectivo de vida y trabajo de primero de siglo XX, ¿no? Y entonces ahí eso, con la revista, leyendo la publicación que hacían, que es absolutamente actual y rompedora, ¿no? Y bueno, pues ahí, por ejemplo, decían que daban charlas, la Conseguir Populaire, ¿no? Las charlas populares, las charlas de barrio Montmartre, y entonces en la revista empecé a ver, se dan clases de español. Claro, yo decía, ¿cómo es posible? Bueno, pues claro, luego empecé a tirar y era por los exiliados, evidentemente. Entonces los exiliados de España, ¿no? Pues iban allí, daban clases de español a los franceses, o sea que ese trasvase, lo que tú dices de idiomas, pues es que había un esfuerzo real de entenderse, por hacerse entender. Entonces, claro, había colonias de exiliados. Bueno, pues como el yidis, ¿no? Como el hebreo entonces, todos los exiliados de la Primera Internacional que eran judíos, bueno, o sea que es que había muchísima afán, pero es que además de la Primera Internacional es que había mogollón de ligas, mogollón, o sea, había un sentimiento asociativo importantísimo e internacional también, ¿no? Entonces es que había ligas para todos, ¿no? La Liga de la Regeneración Humana, donde estaba Ferrer y Guardia y otros muchos, ¿no? Bueno, es que no sé qué decir ahora, ¿no? La Liga del Control de la Natalidad, del Big Control, o sea, y entonces, claro, iban entre los exilios y las reuniones que tenían, porque claro, pues las ligas también, al ser internacionales, pues muchas veces o se reunían en París o se reunían, claro, que estaban prohibidísimas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una de las primeras ligas importantes, ¿no? Una liga antimilitarista, pues fue en casa de Ferrer y Guardia cuando estaba exiliado en París. Y, por ejemplo, pues un dato poco conocido de Ferrer y Guardia, pues era que fue el que introdujo, con Mateo Morral, fue el que introdujo los anticonceptivos en España, ¿no? Que además, claro, estaban prohibidos con la cárcel, entonces venía de París con su maletita de anticonceptivos y bueno, pues eso se vendía también en las publicaciones, ¿no? Entonces, ese afán de querer, en fin, debatir, de querer traspasar las ideas, de querer, fue muy, muy, muy notable hasta la Primera Guerra Mundial, desde luego. Pues estaban por aquí pidiendo la palabra Rafa y también Jorge. Bueno, yo tenía, al hilo de todo esto que has estado contando sobre los exilios, me interesa especialmente lo de los círculos anarquistas exiliados en Gibraltar. ¿Qué sabes de eso? ¿O por dónde puedo encarrilarme para ir buscando cosas? Pues bueno, eso lo investiga Antonina Rodrigo en el libro que tiene, que es la biógrafa de Mariana de Pineda, ¿no? Entonces ella empezó a investigar, empezó a desmontar esa idea de heroína del liberalismo y entonces empezó a rastrear, bueno, pues por la documentación porque lleva ya pues décadas, Antonina ya es muy viejita y tiene ya pues como 90 años o así, ¿no? Pero bueno, que es que lleva toda la vida indagando en la biografía de Mariana de Pineda, ¿no? Y entonces también, claro, todos los revolucionarios, toda la gente perseguida, ¿no? Pues claro, saltaban, ¿no? Lógicamente, particularmente de Andalucía, saltaban y se iban a Gibraltar porque allí estaban protegidos, ¿no?
Entonces yo, en fin, en mi faceta de documentalista gráfica y de diseñadora gráfica empecé a descubrir grabados, claro, no había fotos entonces, grabados pues, y que iban por los despeñaderos, no despeñaperros, los despeñaderos entre pues, Granada y todo Sierra Morena, tal, hasta Algeciras, ¿no? Bueno, pues todos iban con los burritos cargados con tal y así sí se liaban también con lo opuesto, ¿no? Pero vamos, poco más puedo contarte de esto. Te recomiendo que si te interesa, cojas el libro de Antonina, que es una maravilla, porque es que además da un montón de datos al respecto, ya te digo, desmonta toda esa idea del liberalismo, ¿no? Propiamente, ¿no?